Son las 2 menos 20 y es el momento de, conocer qué tal han ido los resultados este fin de semana y hacerlo de la mano de Domingo José del Río, que ya tenemos a otro lado del Zoom. Buenos días, Domingo, ¿qué tal? Bienvenido a tu cita de los lunes. Muy buenos días, José Luis. Pues aquí estamos, como bien dices, un lunes más para contar pues todo lo que han hecho nuestros equipos de la provincia de Guadalajara, que como saben son muchos partidos y tenemos que contarlos todo. ¿Y qué tal? ¿Y buenas noticias? Bueno, vamos a conocerlas todas enseguida. ¿Por cuál empezamos? Pues vamos a comenzar como hacíamos habitualmente porque tenemos que hablar del Deportivo Guadalajara, del líder de esa segunda federación, que tenía un partido crucial este fin de semana, ya lo anunciábamos durante la semana pasada en varias ocasiones, que era su visita a la ciudad del fútbol Fernando Sánchez de la Parra de Getafe para enfrentar al Getafe B, tercer clasificado, frente al líder, como decíamos, al Deportivo Guadalajara. Un partido importantísimo, un partido en el que el Depor tenía que demostrar todo lo bien que había hecho esta temporada ante un rival, como decimos, de los más complicados de su grupo quinto, y un partido en el que José Luis pasó de todo. Afortunadamente, vamos con lo importante, se pudo puntuar, se sacó un valiosísimo empate a dos, que es lo más Uy, importante de un partido que, como decimos, al Depor le pasó de todo. qué emocionante ese empate a dos y a domicilio. Venga, ¿qué pasó en ese partido, en ese de todo de lo que pasó? Pues hay que decir que el Depor salió realmente bien, acostumbrado, como ha hecho durante toda esta temporada, a llevar el control, aunque lógicamente el Getafe apretó. Y en el minuto 25 nos dejaron uno de los goles de la temporada. Nesques, con una auténtica genialidad, adelantaba al Depor y todo se ponía muy de cara. Sin embargo, en el minuto 30, una expulsión, José Luis, el Depor jugó 60 minutos con un jugador menos, por una expulsión, vamos a decir, rigurosa y que roza esperpéntico. Un pequeño golpe que recibe el jugador del Getafe eh, por parte del jugador del Depor, eh, el colegiado interpretaba que había sido una agresión, cosa que, como se ve en las imágenes, no es para nada así. Es simplemente un golpe que recibe en la pierna provocada por una zancadilla que recibe el jugador del Depor y que el colegiado no dudó en expulsar, como decimos, al jugador del Guadalajara y dejar al Depor con un jugador menos durante 60 minutos. Una expulsión realmente rigurosa y que, como digo, hizo mucho daño al Depor de cara a, sobre todo, los 60 minutos que restaban. Es decir, el jugador del Depor había recibido una zancadilla y como consecuencia, pues ya sabemos, en décimas de segundo, el movimiento de lo que sea o la inercia que se lleva, hizo que impactara el jugador del Depor con el Al levantarse hizo un pequeño gesto con el brazo totalmente inexistente, totalmente leve, que golpeó en la pierna del jugador. Si no me quieren a mí, como diría, las imágenes que están publicadas en el Twitter del Deportivo Guadalajara hablan por sí solas. Es una imagen, es una expulsión de lo más riguroso que he visto durante las últimas temporadas y que sin duda, como digo, pues complicó mucho el partido. Aún así, el Depor supo reaccionar y los de Pere Martí supieron sobreponerse, como digo, a un golpe muy duro, que a pesar de que el marcador en ese momento estaba siendo favorable 0-1, el partido se volvía a complicar y de qué manera. 60 minutos ante un equipo como el Getafe en su casa, pues la cosa se iba a poner realmente difícil. y con uno menos. Pero, y con uno menos, como bien dices. Afortunadamente, la cosa se quedó ahí, el partido sí que se calentó y hubo varias entradas durante todo el partido, muchísimas amarillas que al árbitro se le fueron en muchos momentos del partido, como digo, y más aún, José Luis, la cosa se complica como justamente antes del descanso, en la última jugada de la primera parte, el Getafe conseguía empatar el partido. Un golpe complicado, un golpe de los que duele mucho a la moral cuando en la última jugada de la primera parte recibes un gol, pues la cosa para la segunda parte parecía ir realmente complicada. Aún así, Pues sí, sí. bueno, este Depor nos ha acostumbrado a tener ese gen ganador y por eso está donde está. Ujú. Más aún cuando en la segunda parte el Getafe siguió insistiendo, muchas ocasiones. Amador Zarco, el portero del Deportivo Guadalajara, que lo decimos cada semana, es el mejor portero de la categoría. Es una cosa, el partido que volvió a marcarse ayer el portero del Deportivo Guadalajara es tremendo. Dos paradas espectaculares en la segunda mitad aguantaron el resultado, pero lo que no pudo aguantar, lo que no pudo ya parar, porque era imparable, fue el segundo del Getafe para adelantarse a falta de 20 minutos. Así que, José Luis, el panorama que se nos quedaba era desolador. 2-1 contra, en ese momento, el segundo clasificado de la tabla en su casa y con un jugador menos, la cosa pintaba muy difícil.
Vamos, pero lucharon ahí como leones, por lo que me estás contando, los chicos del Depor Guadalajara, y finalmente consiguieron empatar. La verdad es que no sé qué había desayunado el día del encuentro ese árbitro que se puso a repartir amarillas a diestro y siniestro y a ver expulsiones donde no las había. No sé, sería... Pues fue uno de los peores árbitros, fue uno de los peores arbitrajes de la temporada. Estamos acostumbrados a que al final son partidos de mucho, hay muchísimo en juego, mucha tensión, está claro, pero hay que saber llevarlo de la mejor manera. No puede ser que una jugada, repito, la jugada es muy rigurosa, deje a un equipo con un juego de menos y condicione tanto un partido cuando hay tantísimo en juego. No se puede hacer nada ya. La expulsión, lógicamente, estaba señalada, estaba ya ordenada y nada se pudo hacer. Y solo quedaba pues, luchar, trabajar, defender. Eso sí que lo hizo el Depor realmente bien. Y sacar un punto adelante para, como digo, pues acabar esta jornada con ese 2-2 y mantenerse líder, como empezó la jornada, con 3 puntos respecto al Tenerife B, que también empató su partido. Así que, a pesar de que la situación parecía muy complicada con esa expulsión, el final de la jornada ha sido bastante aceptable y bastante positivo. Muy bien, pues nos congratulamos por ello. Em, más resultados, más encuentros. Pues sí, vamos a hablar del otro partido más esperado esta jornada. Ese derbi también provincial entre la Azuqueca y el Marchavalo, el ser duelo de necesidades en esa tercera federación que se disputaba el pasado viernes aprovechando el puente y que se decidió también con otro final de infarto. El Azuqueca se llevó el derbi 3-2 frente a los Gallardos con remontada incluida y con gol en el último minuto. El Azuqueca remontó el gol inicial del Marchamalo con el que se marchó al descanso. En 8 minutos los azucenses remontaron el partido. En el 87 empató el Marchamalo y en el último segundo, en la última jugada del partido del minuto 97, el Azubica se llevaba los 3 puntos para coger aire y, por supuesto, pues para llevarse siempre gusta llevarse los 3 puntos ante el vecino. Así que el Azubica, que lo estaba pasando realmente mal y que incluso llegaba al encuentro peor que lo hacía el Marchamalo, pues consigue coger ese aire muy necesario, sale de los puestos de más peligros, aún así se queda 14º con 13 puntos, frente a un Marchamalo que lo tuvo en su mano, tuvo muy cerca los 3 puntos, luego tuvo muy cerca al menos puntuar y finalmente se quedó sin nada, como decimos, con ese gol en el minuto 97. Así que el Marchamalo que se queda como empezó la jornada, se queda 16º con 10 puntos y en puestos de descenso. Bueno, pues así están las cosas a nivel derby provincial. Más aspectos que tenemos, más Pues para resultados. cerrar en el fútbol, en la categoría femenina, en esa tercera división, nuestros dos representantes, el Deportivo Guadalajara, que recibía la Fuente de la Niña al Villaviciosa de Odón, y el Dinamo Guadalajara, que recibía también aquí en Guadalajara al Salamanca. Comenzamos con el Depor, que llegaba al encuentro con una derrota, la de la semana pasada, y que esta semana también suma su segunda derrota consecutiva. Derrota frente al Villaviciosa de Odón, como estamos contando, por un resultado realmente abultado a pesar de lo que es el partido. 1-4, que ahora sí deja al Depor en una zona muy tranquila, pero que, como digo, una derrota de las que duelen. 1-4 en la Fuente de la Niña y que pues suma esa segunda derrota consecutiva. Quien sacó al menos un punto fue el Dinamo Guadalajara en el Jerónimo de la Morena frente al Salamanca, 1-1, con un gol además en los minutos finales, que aún así, pues bueno, ese empate, a pesar de solamente sumar un punto en casa, de la manera en la que se produjo, pues bueno, gusta más y se saborea de una mejor manera. Mm. Ya cerramos con el fútbol, si te parece, José Luis, Ujú. y nos marchamos al balonmano en lo que es, yo creo, para mí, la peor noticia del fin de semana. A ver, El Impulse Balonmano Guadalajara en un partido ante un rival directo y tal como se ha demostrado en estas últimas temporadas, un partido idóneo para que el Impulse pudiera puntuar, pues se llevó una derrota realmente dura por 31-37 frente a Frigoríficos del Morrazo, lo que ha sido toda la vida el Cangas. Una derrota pues muy inesperada, porque igualmente que habíamos dicho estas semanas anteriores que el Impulse, el balonmano Guadalajara, había dado señales de mejoría a pesar de no haber cosechado los puntos esperados, haber dejado muy buenas señales tanto con el Torrelavega, que era un rival al final que se podía perder, como el empate de la pasada semana, pues una derrota que frena al seco, que hace dar varios pasos hacia atrás
al Impulse Balonmano Guadalajara y que le deja penúltimo en zona de descenso con 6 puntos, pues sobre todo gracias a una muy mala primera parte, pues que condenó al equipo. Se marchó 5 goles por debajo al descanso, que fue una renta que ya luego no pudo levantar. Así que nos deja el Impulse esa mala noticia del fin de semana con esa derrota de 6 frente al Frigoríficos del Morrazo, en lo que se esperaba que pudiera ser una muy buena jornada para todas esas sensaciones que se habían mostrado semanas atrás, se hubieran plasmado en el marcador. Pero como digo, pues no pudo ser. Bueno, es lo que tiene el deporte. En fin, ¿tenemos más encuentros que comentar? Pues sí, para cerrar muy rápidamente, primero, fútbol sala, segunda división de la categoría femenina, tanto Chiloeches como Azuqueca jugaban fuera sus 2 partidos y ambos ganaron. El Azuqueca lo hizo frente al Hispania por 2-4 y el Mora lo hizo en Chiloeches, el Chiloeches lo hizo en Mora por un resultado de 1-4 también. Así que nuestros 2 representantes, que últimamente, como siempre suelen hacer en esa temporada, y más aún en la Azuqueca, que es un recién ascendido, no lo olviden, nos sigue dando muy buenas alegrías nuestros 2 representantes. Y para cerrar, en baloncesto, quien también nos da muy buenas alegrías y ya nos han acostumbrado a ello, es el Lujisa Guadalajara, porque viajaba a Fuerteventura para enfrentarse a Altos Cones Corralejo, y el Lujisa que dominó el encuentro y acabó el partido con un +20, con un 57-77, para una jornada más ser líder de su grupo de esa tercera federación. Muy bien, bueno, pues ahora sí, ahora llega el momento de la dedicatoria vamos a ver quién se va a llevar en la edición de hoy, pues el We Are the Champions. ¿Tú quién crees que se lo debe llevar, por cierto? Pues yo creo, José Luis, que precisamente lo vamos a dejar en estos 3 últimos resultados que hemos dado. Tanto nuestros representantes del fútbol sala, la categoría femenina, tanto en Chiloeches como Azuqueca, que bueno, ahí siguen en posiciones realmente buenas de la clasificación y que cada semana van puntuando, nos van dando alegrías, y yo creo que al final, más que por esta jornada, es un reconocimiento a estos primeros meses de competición que nos están dando unas muy buenas alegrías, sobre todo el Chiloeches, que lleva 3 años intentando ese ascenso y cada temporada está al pie del cañón en esos puestos de arriba. Así que para ellos 2, y por supuesto para el Lujisa Guadalajara, que al igual que el Depor lo es en fútbol, el Lujisa Guadalajara, también hay que mencionarlo, es líder de su grupo con un balance espectacular, con una sola derrota en estos primeros 2 meses de competición. Así que pues yo creo que tanto para Chiloeches, Azuqueca y para el Lujisa Guadalajara. Venga, y un poquito para el Depor, por ese... Pues para ellos también. Venga. Claro, es que el ir por ahí, que te arrebaten un jugador y a pesar de todo en casa ajena, remontar hasta el empate, pues oye, yo creo que un poquito también de We Are Champions se merecen, ¿no? Por eso lo decía yo sin entender mucho. Sí, por supuesto, es un premio al trabajo y a uno de los partidos más complicados, porque sí que es verdad y lleva razón, aunque no hayamos conseguido los 3 puntos, el punto casi vale como si fuesen 3. Muy bien, venga. Pues hay que de eso entonces y domingo hablamos ya el próximo viernes, ¿de acuerdo? Muy bien, pues hablamos el próximo viernes. ¡Feliz semana a todos! Brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all.